el alma enamorada experimenta efectos transformantes. Primero hemos de decir que nosotros somos lo que amamos. San Agustín lo formuló así: se es lo que se ama. Amas a Dios, eres Dios. Pero ese ser Dios es por participación y gracia, no es por naturaleza. Nuestra naturaleza propia es ser humanos. Posteriormente lo explicaremos con una imagen para que quede más clarito. Por lo pronto, el alma es introducida al interior de la Trinidad para ser divinizada. Es decir, el alma se va transformando por tu comunión constante con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y te vas uniendo de tal modo que esa comunión tan profunda se expresa en una vida divinizada. Es decir, Dios te diviniza. Dios eleva todos tus esfuerzos para que no seas tú el que actúe, sino Cristo en ti. ¿Cómo podríamos nosotros formular este pequeño temita de manera muy sencilla? El autor de este libro, José María Moliner, lo presenta así: el Padre acaricia el alma con mano blanda. El Hijo la toca haciendo estremecer su sustancia. Y el Espíritu Santo la cauteriza con su fuego deleitoso. Tres cositas muy sencillas. El Padre es como si extendiera su mano y acariciara con su mano blanda tu corazón. El Hijo toca tu alma y hace estremecer tu sustancia, es decir, todo tu ser. Y el Espíritu Santo cauteriza el alma con su fuego deleitoso. Es decir, todas las heridas por la lucha, porque toda lucha, todo combate trae heridas, son sanadas por el fuego deleitoso del Espíritu Santo. Por eso se le llama el Paráclito, que significa consolador, porque consuela, porque unge, porque trae lo divino, porque santifica. ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos con calma, ¿eh? Pero bien. Al entrar en la Trinidad, ¿qué es lo que nos sucede? Formamos parte de la familia trinitaria. Eso es hermoso, porque aunque no lo creamos, pero cuando hay esa relación de comunión frecuente, permanente y constante, vas entrando poco a poco, aún sin que tú lo sepas, en el corazón de la Trinidad. Puede ser que lo experimentes, puede ser que no lo experimentes, pero ya estás ahí. En la medida de tu unión con Cristo, es la medida de tu unión con el Padre, porque Cristo es reflejo de la gloria del Padre. Por eso somos familia de Dios. Desde que Cristo se hizo como uno de nosotros, nosotros somos sangre de la sangre de Dios. Hablando humanamente, porque Dios no tiene sangre, porque es invisible, es espiritual. Pero para simbolizar como esa cercanía, esa familiaridad con Dios, ¿sí?
La existencia de quien vive en unión con Cristo es trascendente e inefable. ¿Qué significa trascendente? Que va más allá de lo que se ve. Cuando decimos nosotros trascendemos, es que vamos más allá de nuestros límites. Porque si Dios es el ilimitado, cuando entramos en comunión con Él se pierde todo límite. Y entonces también nosotros adquirimos posibilidades ilimitadas con Él. Porque para Dios nada hay imposible, fuera de lo contradictorio. ¿Sí? ¿Por qué digo lo contradictorio? Dios no puede hacer un círculo cuadrado. Es contradictorio, o es círculo o es cuadrado, ¿verdad? Pero fuera de lo contradictorio, Dios puede hacer absolutamente todo. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Vamos bien? Ahí la llevamos, ¿verdad? Con modestia, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿Y qué significa existencia inefable? Dios es el único inefable, porque inefable significa lo que no se puede expresar, por estar más allá de la capacidad del lenguaje. Dios es el inefable porque no se puede expresar, no porque Él no puede expresarse, sino porque nuestra capacidad no alcanza a captar todas las vibraciones del sonido divino. ¿Sí? Podríamos decir así. Es tan infinito que no podemos como abarcar todo. Decíamos, comprenderlo a Dios es imposible. Querer agotar a Dios es una tarea de nunca acabar. Así también nuestra existencia se va haciendo inefable, es decir, inexpresable, porque los místicos, en este caso San Juan de la Cruz, que es el príncipe de los místicos, no pueden expresar con palabras humanas lo que ellos están viviendo en su intimidad con Dios. No pueden, no tanto porque se les prohíba, sino porque el lenguaje es limitadísimo. Y entonces comienzan a utilizar imágenes, símbolos, signos para querer expresar su experiencia. Pero para ellos es muy difícil expresarla con claridad. Por eso a veces su lenguaje es un poquito difícil de entender, porque su experiencia también para ellos es difícil de entender, porque es una experiencia divina, y lo divino es difícil de entender. Si lo humano es muy difícil de entender, cuánto más no lo será lo divino. Ellos expresan mucho, pero es más lo que dejan de expresar porque no saben cómo hacerlo o cómo entenderlo. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Ya decíamos las características del alma enamorada. ¿Sí se acuerdan cuáles eran? Blanda, mansa, ¿cuál era la otra? Humilde y paciente. Son las 4 características del alma enamorada. ¿Ya se las aprendieron? Blanda, mansa, humilde y paciente. 4. ¿Sí? Está facilito. Para llegar a amar lo infinito, hay que rectificar y ordenar nuestros afectos. Es decir, para que nosotros podamos alcanzar lo infinito, necesitamos no quedarnos en lo finito, en lo pequeño.
Porque en la medida en que nosotros nos atamos a lo finito, dejamos de crecer, dejamos de ensancharnos hacia lo infinito. ¿Sí? Porque nuestro espíritu se queda atado en lo terreno, en lo del mundo, en lo material. Pero en la medida en que nosotros vamos rectificando y ordenando nuestros afectos, comienza una rectificación de nuestra voluntad, de nuestra mente, de nuestra memoria, de nuestra libertad, de todas nuestras capacidades. ¿Sí? Y cuando todo se va rectificando en nosotros, comienza una nueva visión de la realidad. Que significa que comenzamos a ver todo con unos nuevos ojos. Ojos de asombro, de maravilla y de alabanza. Porque ya no vemos de manera baja, sino vemos, podríamos decir, con los mismos ojos de Dios. Porque ya es Él el que vive en nosotros y actúa desde nosotros. San Juan de la Cruz pudo decir con San Pablo: ya no soy yo quien vive, sino es Cristo el que vive en mí. ¿Sí? Más o menos vamos bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Solo hay un camino para llegar a la meta. Sí sabían, ¿no? Solamente hay un camino, que es el del amor. Así como Cristo mismo lo expresó en el Evangelio de Juan 14:6. Yo soy el camino. Solamente hay un camino para llegar al Padre sin temor, que es Jesús. Pero dice San Juan de la Cruz, solamente hay un camino, es el amor. Por eso se le llama a San Juan de la Cruz el poeta del amor. Porque todo lo refería hacia el amor, pero referir todo hacia el amor es referirlo hacia ¿quién? Hacia Dios. Por eso San Juan de la Cruz tenía como centro a la Trinidad. Toda su vida giraba en torno a la Trinidad y no al revés. Él no era el centro, sino él solamente lo que quería era llevar a otros a tener la misma experiencia que él tuvo en su relación con la Trinidad. Vamos a presentar una imagen para hablar de esa unión. O podemos decir dos imágenes mejor, ¿no? Para que quede más claro. Ya habíamos hablado de ello en cierta ocasión, cuando hablábamos de la unión con Dios. Él es el fuego, nosotros somos el hierro. Él es el fuego, nosotros somos el leño. Cuando tú le aplicas fuego al hierro, se pone en rojo vivo, de tal manera que ya no sabes distinguir entre uno y otro, porque el fuego se ha apoderado y ha absorbido, o parece que ha absorbido el hierro, porque todo es rojo, todo adquiere las características del fuego, y no el fuego adquiere las características del hierro, es al revés. Por eso se dice, Dios es el fuego, el alma es el hierro. Así como el fuego se apodera del hierro progresivamente, así Dios se va apoderando del alma cuando el alma se va uniendo cada vez más a Dios. Y tal vez la imagen que mejor habla del proceso espiritual es la del leño y la del fuego. Pero no cualquier leño, sino un leño húmedo.
porque nos habla de purificación, de noche, y nos habla de luz y de gracia. Porque cuando tú le aplicas fuego a un leño mojado, tarda mucho en prender. Al contrario, con el fuego, ¿qué es lo que le va pasando al leño? Va echando fuera la humedad, pero ese humo que sale es muy negro. Así nuestra alma, conforme se va acercando a Dios, se va purificando. Y de nuestra alma va saliendo un humo muy negro al principio, porque necesita ser purificada, lavada. Y ya decíamos muchos medios que tenemos para purificarnos. En este caso, las noches, es decir, todo aquello que nosotros hacemos y la intervención de Dios en nuestro favor para que nosotros vayamos siendo purificados. Pero también hay otros medios como el ayuno, como la palabra de Dios, la oración, la contemplación, las obras de misericordia. Todo eso va purificando el alma, porque la palabra de Dios lo que hace es cortar, es lavar. Por eso dice Jesús en Juan 15:5, ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he dicho. Es decir, la palabra purifica, limpia, sana, unge. Pero no es el único medio de purificación. Ahí están los sacramentos, el sacramento de la reconciliación, que quita y da. Quita, lava y purifica los pecados. Y también da la gracia, reviste de una vida nueva. Ahí están también las indulgencias que se van a poder ganar en este año de la misericordia. Pero Dios da multitud de medios para que nosotros podamos, por su gracia, purificarnos. Y en esa purificación pues va saliendo el humo negro, pero en la medida en que ese fuego se va posesionando del leño, queda completamente transformado en fuego. Así es la unión con Dios, ¿sí? De hecho, los tumores, las operaciones, la misma medicina no es buena, no es agradable al gusto. Las operaciones causan dolor físico, las enfermedades causan dolor físico y espiritual. Pero eso es purificación. Te duele porque aún no estás unido completamente a la voluntad de Dios. Porque siendo una voluntad con Dios, todo lo que nosotros consideramos malo, al verlo desde la perspectiva divina como un bien, todo se transforma y hace un viraje para provocar en nosotros una total aceptación y abandono. Y en la total aceptación y abandono comienza el despojo de nuestro yo y el revestimiento de Dios. Y ahí es donde termina el dolor, el sufrimiento. Tal vez será en la otra vida. Aquí todavía como que nos cuesta mucho hacer la voluntad de Dios y nos aferramos a lo nuestro, ¿sí? De hecho, San Juan de la Cruz nos habla de eso. Ya les había dicho en cierta ocasión, había hablado de esto en uno de los temas. Dice que él le abrió al dolor, abrió la puerta, estaba tocando el dolor, él la abrió y entonces no había nadie. Es decir, cuando nosotros no solamente lo afrontamos con valentía, lo vemos de cara a cara, sino también lo aceptamos, lo integramos, lo amamos, no tanto por sí mismo, sino por aquello a donde nos conducirá, ¿no? Entonces comienza una transformación completa de nuestra alma,
como sucede en los santos, que aquello que les parecía doloroso, aquello que los conducía al sufrimiento, que era amargo para ellos, se transformó en dulce cuando lo vieron desde los ojos de Cristo. Y era lo que les provocaba gozo, alegría. Como los apóstoles después de Pentecostés adquirieron una nueva mentalidad. Y dice el evangelista San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos salieron contentos del Sanedrín por haber recibido tantos ultrajes en el nombre de Cristo. O sea, lo que antes era para ellos temor, terror, angustia, pues se transformó en un medio para glorificar a Dios y para unirse a Cristo. Esa es la mentalidad no del mundo, sino de Dios. Esa es una completa mentalidad transformada, ¿sí? Nuestro pensamiento siempre va a lo más fácil. Y pedimos, por ejemplo, para ese enfermo, ay, ojalá Dios se lo lleve, ya está sufriendo mucho, ¿no? Pero no sabemos que Dios lo está purificando para que en el purgatorio no pase tanto tiempo, sino que directamente se vaya para allá. Y lo que puede pasar aquí no es mucho tiempo, o sea, puede ser meses, aún años, pero comparado con la eternidad, pues no es tanto, o sea, porque la eternidad será para siempre, ¿sí? Decimos, ojalá ya se lo lleve, porque, oh, qué bueno que se lo llevó, ¿verdad? Como qué bueno que se lo llevó, porque ya estaba sufriendo un montón, ¿verdad? Nosotros decimos en nuestra mentalidad muy humana, pero los que ven desde Dios, no, o sea, porque esa enfermedad le está sirviendo a la persona para entrar en sí misma, desprenderse de lo terreno y poder volar a Dios, ¿sí? Porque a veces nuestro espíritu está tan atado a lo terreno que precisamente por eso una persona sufre tanto en los últimos momentos de su vida, ¿sí? Porque es esa lucha entre el espíritu y el cuerpo. El cuerpo quiere quedarse aquí, el alma quiere volar hacia Dios, pero el cuerpo, como siempre se le ha dado lo que quiere, ¿verdad? Entonces siempre va a jalar hacia abajo y por eso siempre vence. Entonces pues es esa lucha, ¿verdad? Y a nosotros pues nos corresponde intervenir a favor de lo divino, ¿sí? Más o menos. ¿Queda claro? ¿Hasta aquí vamos bien o no? Bueno. La noche prepara para la transformación. Por eso dice San Juan de la Cruz, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Eso lo encontramos en una de sus poesías de la noche oscura. Repito esta frasecita que dice, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. ¿Sí? Porque la noche une, si es vivida con fe y desde el amor. Porque puedes estar sumergido en la noche, pero perderte en esa noche. No utilizarlo como una posibilidad para la elevación, para la unión con Dios, sino para alejarte de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que le sucede a muchos? Que en la noche de la vida comienzan a reclamarle a todo a Dios, o comienzan a renegar de Dios, comienzan a alejarse de Dios, y es lo que tenemos que hacer, todo lo contrario. San Juan de la Cruz la noche la vio como una inmensa posibilidad, que se le abría un campo vastísimo
Y entonces él se sumergió en la noche, pero con la antorcha de la fe, con la llama de la esperanza y con el fuego del amor. Y entró con total abandono, ¿sí? Por eso creció tanto. Por eso él solamente decía, por ejemplo, en la llama de amor viva, rompe la tela de este dulce encuentro. Es decir, anhelaba ya estar con Cristo, pero haciendo la voluntad desde aquí, haciendo la voluntad de Dios. Toda dificultad, todo sufrimiento, todo dolor, toda contrariedad, persecución, tribulación, problema, cadena, etc. Todo eso es noche, porque provoca en ti cierta desesperación, cierta inquietud, cierto desasosiego. Pero en todos los momentos de la noche hemos de estar siempre mirando más a Cristo que al problema, que a la tribulación, que al sufrimiento. San Pedro apartó su mirada de Cristo y comenzó a hundirse. Cuando comenzó a caminar sobre las aguas, él apartó su mirada de Cristo. Cuando apartamos nuestra mirada de Cristo, que es el que nos puede sostener en esos momentos, comenzamos a hundirnos. Y necesitamos otra vez retornar. ¿Más o menos? Bien. El mismo cuerpo participa de esta transformación porque todo lo interior se refleja en lo exterior. Dice Jesús, no hay nada oculto que no llegue a saberse, ni nada secreto que no llegue a descubrirse. La luz que se posee en el interior sale a relucir. La oscuridad que se tiene en el interior también se manifiesta, ¿sí? De diferentes maneras. Todo el interior se expresa en el exterior. Por eso, cuando hay vicio, pecado, el mismo ser de aquel que lo lleva dentro comienza a reflejarlo. Pero cuando la gracia reina, todo el ser está iluminado. Y es lo que se quiere expresar con las imágenes. Las imágenes normalmente revelan el rostro de la belleza. Aunque en vida no hayan sido tan bellos o tan bellas las personas que son ahora santas, que están canonizadas, sin embargo, cuando se les pone en una imagen, se les presenta de modo bellísimo. Tú las ves y te provoca ternura, admiración, misericordia, amor, devoción, humildad. Pero ¿qué es lo que se quiere expresar con ello? Que siempre en su interior se portó la luz de Dios. Es lo que se quiere expresar con eso. Que la belleza de Dios estremeció todo su ser y ellos lo reflejaron. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Está claro esto? Muy bien. Vamos ahora a pasarnos al siguiente temita. Yo creo que solamente lo vamos a dejar comenzado y ya para la siguiente ocasión, hasta enero, vamos a terminar pues ya este curso de San Juan de la Cruz, que pues hemos visto a grandes rasgos
Solamente hemos dado una breve introducción de todo lo que podemos encontrar en su obra. Ya cada uno de nosotros nos corresponde profundizar un poquito más, ¿sí? Por lo pronto vamos a hablar del punto 11, que es el amor, fuente de belleza espiritual. El 12 será en busca de la cruz y vamos a dar una conclusión brevísima de San Juan de la Cruz y después un pequeño apéndice que es vamos a alargar un poquito hablando de San Juan de la Cruz como corazón de niño. Eso lo haremos pues hasta enero, pero para que más o menos tengan un esquema en su mente de todo lo que hemos ido hablando, ¿verdad? Porque yo creo que ya más o menos tienen un esquema en su mente de todos los puntitos que hemos visto, ¿verdad? ¿Sí? De tal manera que si preguntamos, pues van a saber todo con mucha facilidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿En dónde se reveló en Cristo la máxima belleza de Dios? En su entrega hasta el extremo en la cruz. Allí en la máxima desfiguración se dio la máxima transfiguración. Es decir, ahora hay que ver la belleza no de modo exterior, sino de modo interior, ¿sí? Porque Cristo vino a dar como una nueva comprensión de las realidades que se consideraban plenas, porque Cristo vino a traer una nueva comprensión. Por eso dice Mateo 5:17, no he venido a abolir la ley o los profetas, sino a darles plenitud. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces Cristo revela con su presencia la majestad de Dios de manera humilde. Por eso Cristo es el más hermoso de los hijos de los hombres, dice el Salmo 44, porque en el máximo sufrimiento expresó la máxima misericordia. De hecho, en la cruz Jesús pudo expresar: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la máxima belleza de un alma. De hecho, decía un filósofo antiguo que se llama Alhazen, que la ciencia es para crear corazones buenos y no solamente para saber, sino todo lo que sabes es para que seas cada vez más bueno. No solamente almacenar y archivar en tu cabeza, sino todo lo que sabes hay que ponerlo en práctica, por obra, en lo concreto. Por eso vamos nosotros como aprendiendo principios para cada vez actuar de la manera más inteligente, prudente y sabia, ¿sí? Por eso todo el que lee la palabra de Dios y la pone en práctica es como esa roca firme y sólida que vienen las crecientes, se derraman los ríos, etcétera, dan contra aquella casa y nunca la derrumban. ¿Por qué? Porque estaba cimentada y construida sobre roca, sobre la roca de Cristo, ¿sí? La belleza del alma se difunde exteriormente. Cuando tu corazón es bueno, cuando tu corazón es misericordioso, humilde,
cuando la santidad del Espíritu ha penetrado hasta lo más íntimo de ti y tú has absorbido su palabra. Porque la palabra se absorbe y después se transpira. Algo así como con el sudor, ¿no? El sudor es manifiesto cuando estás sudando, porque se te nota en el rostro, en las manos, ¿sí? Si traes short, en las cañitas, ¿verdad? ¿Sí? Pero se manifiesta el sudor. Así también la palabra se absorbe en el corazón y después se transpira por la manifestación exterior de aquello que se absorbió de la palabra, ¿sí? Y digo absorber porque me parece como una palabra muy especial, porque una esponja cuando absorbe se llena completamente, no derrama, sino que absorbe, ¿sí? Es decir, contiene. Así nosotros también como esa esponja absorbemos y después damos a luz eso que hemos absorbido, eso que hemos concebido en nuestro interior. Por eso la belleza del alma se difunde exteriormente por todos y también se desborda por todos los sentidos, tanto por los ojos, por el oído, por los labios, sobre todo por los ojos y por los labios, porque dicen que los ojos son las ventanas del alma y los labios hablan de lo que está lleno el corazón. Ahí más o menos ya vemos cómo todo lo que se lleva en el corazón se desborda por los sentidos, ¿sí? Tal es la generosidad del amor que da a Dios todo lo que es suyo. Por eso el amor es fuente de belleza espiritual, porque el amor se transparenta, ¿sí? Por eso decía Jesús, quien me ve a mí, ve al Padre. Si quieren conocer a Dios, véanme a mí, porque yo expreso y transparento al Dios invisible, ¿sí? Y el apóstol San Juan pudo penetrar en esta realidad cuando en su capítulo 1, versículo 18 de su Evangelio, dijo, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el Hijo único de Dios, Él lo ha revelado, lo ha hecho visible, nos lo ha manifestado, ¿sí? Y también cuando dijo en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos escuchado acerca del verbo de la vida, eso es lo que les transmitimos, lo que les damos a conocer. Si ellos tocaron, si ellos escucharon, si ellos vieron, todo el que contempla se transforma en lo contemplado, porque nosotros tenemos esa capacidad que todo lo que contemplamos con amor se plasma en nosotros, se refleja dentro de nuestro interior. Por eso, si contemplamos continuamente, como lo han hecho muchos, a Cristo crucificado, y han pedido, por ejemplo, algunos santos que sus llagas se grabaran en su corazón, entonces todo eso se revela. Hay quienes han tenido las llagas de Cristo de modo invisible, es decir, sin que las vieran, pero en determinados momentos Dios les permitía a algunos ver las llagas en aquellos que no se veían, ¿sí? Y eso por el sentido oculto, silencioso, de acompañar a Cristo en su dolor. De esa manera, pues, a veces se revela, pues, al exterior todo lo que se lleva en el interior, ¿sí? Pues aquí le vamos a dejar, ¿verdad? Para no alargarnos demasiado y llenarlos de tantas cosas.
y después que no sepan ni qué, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a terminar con la oración. ¿Qué les parece? ¿Bien? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios de bondad y de misericordia, te damos infinitas gracias porque nos has permitido entrar en tu misterio de amor, saborear la inmensa dulzura de tu amor por nosotros, y te pedimos que a través de la oración, de la palabra y la contemplación puedas entrar en nosotros, transformar nuestro espíritu para que demos fruto abundante de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias.